La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. 1:07 p.m. Los invitamos a que ustedes se conecten ya en W Radio Colombia, así nos encuentran en Facebook, y todo porque vamos a hablar sobre una polémica que se generó después de que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunciara que fue vinculada a la investigación de la ñeñe política, un audio que menciona la campaña de Gustavo Petro, y pues allí salieron a relucir un sector de la minería muy importante, pues Paola, que incluso quieren alzar la voz, levantar la mano y decir, aclarar las cosas, en qué momento salen ellos mencionados, si es cierto que ellos estarían favoreciendo una otra campaña, y pues nos van a explicar toda esta situación de lo que ocurre también allí en el departamento. Paola. Sí, Andrea, pues es que como usted bien lo dice, pues este audio que tiene la Fiscalía del Ñeñe Hernández, pues él menciona que los mineros se fueron a apoyar a Petro. Entonces, pues quedó, digamos, como en el aire si se trataba de una empresa o las empresas mineras que habían financiado ilegal o legalmente la campaña del entonces candidato de la Colombia Humana, o si eran los trabajadores mineros, que evidentemente, pues usted sabe, son más de 4.500 en el departamento de La Guajira. Son trabajadores que están en el sindicato de carbones del Cerrejón, también hacen presencia en La Jagua, en el Cesar, en Ciénaga Magdalena, y también son trabajadores del grupo Prodeco, que es propiedad de la multinacional Glencore, que es la que maneja esta importante mina en del Cerrejón en La Guajira. Digamos que actividades mineras en ese departamento son pocas, son solamente algo de otro tipo de minerales, pero la más grande, la más importante es el Cerrejón, que es una mina de carbón. Ellos, pues como sindicato, siempre han, digamos, respaldado con su voto a personajes de la izquierda, y por eso ellos en este momento quieren aclarar que sí apoyaron al candidato Gustavo Petro, pero con sus votos, no con financiación. Andrea, antes de que usted salude al invitado, escribe en Facebook Live Juan Fernando Suárez que aquí estamos defendiendo lo indefendible. No. Nosotros queremos escuchar a unas personas mencionadas en una apertura de investigación anunciada por el fiscal general de la Nación. Y los vamos a escuchar, así como le ofrecimos en varias ocasiones a María Claudia Daza, secretaria del presidente y senadora Álvaro Uribe Vélez, para que hablara en este espacio y nos explicara qué fue lo que pasó en la grabación con el Ñeñe Hernández. Hasta el sol de hoy, María Claudia Daza, Callita Daza, no ha aceptado esa invitación. No ha aceptado esa invitación. E incluso a través de terceros le hemos tratado de hacer llegar mensajes para que nos acepte la invitación. A ella también la queremos escuchar. Porque aquí no es cuestión de lavarle la cara a nadie. Aquí es cuestión de escuchar las versiones, las opiniones, las posiciones. Porque como país, esa es la única forma en que algún día nos vamos a entender. Escuchándonos, oyéndonos y respetándonos. Aquí nosotros no estamos defendiendo a nadie, estamos oyendo la versión de alguien, en este caso, unos mineros que fueron mencionados por el fiscal general de la Nación en una apertura de investigación a la campaña de Gustavo Petro. Pero esto no es defender, es escuchar. Y de la misma forma en que le abrimos estos micrófonos a los mineros en La Guajira, estos micrófonos están abiertos para escuchar a la señora María Claudia Daza, con el mismo respeto, con el mismo tiempo, con la misma atención con que lo haremos ahora. Ahora sí, Andrea, excúseme, saludemos al invitado. No, tiene usted toda la razón, y una acotación más. Recuerda usted que en esas grabaciones también, cuando entrevistamos al senador Álvaro Uribe Vélez, dijo, pues en esas grabaciones mencionan a Honorio Enríquez, a Mama Franca, ¿por qué no los llaman y los consultan? Lo mismo hicimos con ellos, ahora lo mismo hacemos con los mineros que salieron mencionados en estas grabaciones. Rápido contexto, el Ñeñe dice, Petro ganó en La Guajira, le dice un interlocutor en esa grabación, sí, Petro ganó en La Guajira, y le contesta el Ñeñe Hernández, pero ¿sabes por qué ganó Petro en La Guajira, mi hermano? Por los HPs mineros esos. Y pues queremos saber qué dicen los mineros. Saludamos a esta hora a Igor Díaz, él es presidente de Sintra Carbón. Igor, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Usted qué responde frente a estas grabaciones donde los estarían mencionando a ustedes? Muy buenas tardes a usted, Andrea, a Paola, a los de su mesa de trabajo y a toda la opinión pública nacional por intermedio de la W Radio. Sintra Carbón es una organización sindical que representa a los trabajadores de la industria del carbón.
Usted explicaba dónde teníamos afiliados, en La Guajira, en el Cesar, en Magdalena. Es una organización legal, clara, transparente, que siempre ha actuado en la legalidad y nuestros actos son públicos y siempre han estado ligados a eso. En esa perspectiva, frente a lo que se dice de los mineros de la forma despectiva y vulgar en que nos tratan, nosotros queremos decir lo siguiente, que está claramente establecido en un comunicado que hemos enviado nacionalmente para claridad de toda la opinión pública, y es que como afiliados a Sintra Carbón y como parte de nuestra organización, los trabajadores, nos activamos a apoyar a la figura del doctor Gustavo Petro Urrego en su campaña presidencial. Y el hecho era simple y concreto. Las propuestas de Petro eran congruentes o coherentes con el pensamiento colectivo de los trabajadores. Petro hablaba en su campaña política de una transición energética justa, que es lo que nosotros como organización sindical venimos discutiendo con Cerrejón a propósito del poco tiempo que falta para el final del contrato de concesión que hay por intermedio de Cerrejón con el Estado colombiano, y otras coherencias de tipo social en Colombia que son muy recurrentes en el departamento de La Guajira, producto de la corrupción y de la poca asistencia del gobierno departamental y nacional. Hay muchas necesidades básicas insatisfechas en el departamento de La Guajira, y en esa perspectiva, esta organización, que dentro de sus estatutos establece que debe ser un actor social y que, entre otras cosas, en el pasado hemos desde el interior de los trabajadores propuesto candidaturas departamentales a la Asamblea. Nosotros tuvimos un expresidente de Sintra Carbón que fue diputado de la Asamblea Departamental, un compañero trabajador fue representante a la Cámara, lanzamos una vez a un expresidente a la gobernación de La Guajira que no logró llegar, pero hemos siempre sido unos actores políticos y además unos actores políticos en la legalidad, unos actores sociales en la legalidad. En esa perspectiva, nuestra organización públicamente lo hicimos en un comunicado a nuestros afiliados, internamente orientó a los trabajadores, en su gran mayoría, que optaran por apoyar políticamente en las elecciones presidenciales al doctor Gustavo Petro Urrego por las coincidencias que ya enuncié. Y así lo hicieron los trabajadores. Nosotros somos un sindicato en La Guajira, para hablar específicamente del departamento donde presido, de casi 4.500 trabajadores que están diseminados en todos los municipios del departamento: Maicao, San Juan, Riguacha, Fonseca, Barrancas, y en todo y cada uno de los departamentos los trabajadores se activaron. Dígame. Quiero preguntarle entonces puntualmente, el fiscal dice, bueno, vamos entonces a investigar también porque sale la campaña de Gustavo Petro mencionado en estos audios, lo menciona el Ñeñe Hernández, ya dijimos en qué términos. ¿Usted qué le responde al fiscal o a quienes estén dudando de su reputación? Porque el Ñeñe Hernández, un narcotraficante que está siendo investigado, incluso también por presuntamente mover un dinero por debajo de la mesa en la campaña Duque, los menciona a ustedes. ¿Usted qué le dice al fiscal? Decirle al fiscal y al país en general es que actuamos en la legalidad. Los trabajadores, voluntariamente, los trabajadores y sus familias salieron a votar. Es contundente, es real que lo hicieron. Nosotros como organización orientamos a los trabajadores a emitir su voto en favor del doctor Gustavo Petro Urrego. Yo creo que eso es legal porque podemos elegir y ser elegidos. Nosotros sí tenemos que llamar la atención sobre algo, Andrea. Efectivamente, en la primera vuelta el doctor Gustavo Petro ganó en La Guajira. Pero también es efectivo y es real y es evidente que después de la primera vuelta, y sí tendría el fiscal, y llamamos la atención a eso, que preocuparse por esa razón. Miembros del Comité de la Colombia Humana en el municipio de San Juan, en el cual estaba incluido nuestro presidente en su momento, Aldo Raúl Amaya, fueron amenazadas por las ya reconocidas pero ilegal Águilas Negras en un panfleto donde los amenazaban de muerte. ¿Será que es coincidente lo que se dice ahí con lo que pasó al final? Y la invitación que hacemos al fiscal es que no estigmatice la decisión de los mineros del departamento, porque no fueron las empresas mineras, fuimos los trabajadores que salimos con nuestra familia de manera voluntaria, de manera legal, a votar por Gustavo Petro Urrego a la presidencia. Claro. Es un acto legal. Y contrario a lo que debería pasar, esa denuncia que hicimos de la amenaza a nuestro compañero presidente en su momento, Aldo Raúl Amaya, hoy, hasta ahora, no hemos tenido ninguna respuesta de la Fiscalía. Y sería importante que ante la situación que están hoy denunciándose a nivel nacional,
el fiscal le pusiera la lupa a ese tipo de denuncias, a esas investigaciones, y que de verdad don los Igor. mineros, a los trabajadores, nos dieron una respuesta sobre ese tipo de temas. Sí, claro, señor Igor, aunque pues la Fiscalía no ha aclarado si en ese audio, porque tampoco pues especifica el señor Ñeñe Hernández a quién se refiere con mineros, si a ustedes los trabajadores o a las empresas mineras en La Guajira, pues ustedes han dicho que nadie se imagina que una compañía como El Cerrejón invierta en recursos pues en la campaña de un candidato que pues tiene un programa de gobierno totalmente contrario a lo que ellos hacen, a su actividad económica. Pues Petro siempre ha dicho que estaba o siempre propuso el tema de trabajar en energías limpias y renovables. Incluso vamos a mostrar ya en nuestro Facebook Live unos trinos del candidato Gustavo Petro en ese momento cuando estaba en campaña. Ya aquí Jeffer nos va a ayudar con los trinos, en donde él justamente, Gustavo Petro, haciendo presencia en Barrancas, aseguró que estaba al pie de Cerrejón. Afirmó que el futuro de Colombia no es el carbón, sino la energía limpia, las tierras cultivadas, el agua para la vida y el saber para la producción. En otro trino dice: el Cerrejón dejará de existir como mina de carbón, sea porque no le compren más, sea porque sus dueños la dejarán tirada, sea porque la comunidad la cierra. Lo que hay que establecer es un plan de transición, una Guajira con agua potable y energía solar. Pero entonces, lo que yo quiero preguntarle, señor Igor, es cuando ustedes dicen que invitan a sus bases a respaldar un voto de un personaje como el señor Gustavo Petro, ¿eso qué significa en la práctica? ¿Cómo hacen ustedes para llamar a todas las personas que viven en esta comunidad para que voten y respalden a este candidato? ¿Eso lo hacen a través de entrega de recursos? ¿Se podría también hablar de compra de votos? Y súmele a su pregunta, Paola, perdóneme que me le meta. Tranquilo. Don Igor, es que, uno, sí, ¿cómo hacen que la gente apoye a Gustavo Petro cuando en esos trinos queda claro que él va a acabar con el trabajo de ustedes? Exacto. O sea, ¿usted cómo le dice Mire, a un trabajador minero, oiga, vote por este tipo que va a cerrar la mina? Bueno, sí, Sintracarbón es una organización democrática. Aclaro también que no todos los trabajadores, porque hablamos aquí simplemente, no simplemente los afiliados, sino todos los trabajadores del Cerrejón, directos y tercerizados, que somos 12.000. Hay muchos trabajadores, hay un número de trabajadores afiliados a Sintracarbón que votan por otros candidatos, que son adeptos a otros partidos. Nosotros como organización democrática orientamos a los trabajadores que a bien tuvieran pensar coherente con las propuestas que hacía el doctor Gustavo Petro en su campaña, que fueran a las urnas y votaran de manera transparente, sin manipulación. Así lo dice nuestro comunicado de la fecha, que yo puedo compartirlo más adelante con ustedes. Nosotros lo que estamos diciendo es un llamado interno con las comunicaciones internas a decir, el trabajador afiliado a Sintracarbón, ahí está una campaña de Gustavo Petro Rego que nosotros respaldamos, y los trabajadores y sus familias que puedan hacerlo, vayan libremente y lo hagan. Así es el comunicado. Sí. Y hay una cosa, las coincidencias son muchas. Podría, desde el contexto de lo que dijo Petro en campaña, poder descontextualizar o poder definir que apoyar a Petro sería perder nosotros el trabajo. Nosotros hoy estamos como Sintracarbón, y aprovecho el momento para luchar por una transición energética justa. Expresar que el proceso de contrato de concesión con Cerrejón se termina en 18 años. Y tenemos ya que empezar a pensar qué va a pasar con La Guajira, cuando realmente es un departamento, muy productivo en materia solar y eólica, y son las energías limpias que habla Petro y son las energías limpias que habla el sindicato. Sí. Y ahí hay una gran coincidencia de cómo debemos migrar los trabajadores del carbón, que hay una discusión a nivel mundial, no en Colombia, de cuál es la situación final de la quema de carbón, y en eso estamos encaminados todos, pero que definitivamente hay una transición que permita que los trabajadores que hoy estamos en el carbón también tengamos una oportunidad de ir o migrar a energías limpias que permitan asegurarnos de la empleabilidad y la seguridad social del departamento en materia de empleo. Señor Igor, frente a esas elecciones presidenciales, usted dice que por parte del sindicato fue todo transparente. Sin embargo, ustedes conocieron o les llegó información o incluso algunos de los trabajadores recibió oferta de parte de algún líder para que votara por X o Y candidato. O sea, ¿se ofreció dinero para comprar sus votos? No. Yo por lo menos no tengo esa información. No tengo ninguna información ni ninguna denuncia. Si así hubiese sido, tengan por seguro que como actúa transparentemente nuestra organización, hubiéramos hecho las denuncias pertinentes de quién era la persona que hubiera estado tratando de coaccionar a ningún afiliado
para que votara por él que hoy es candidato, mucho menos lo hicimos nosotros. Siempre actuamos en la legalidad, en la transparencia. Todo lo que se hizo fue voluntario de los trabajadores, fue participar en la logística, en la propaganda, de poner una valla en la pared de la casa, que es costumbre aquí en el departamento de La Guajira, lo hizo el trabajador voluntariamente. Igualmente hicimos la propaganda en los carros, Don los Igor, stickers ¿cuánta plata se y todo lo gastaron? demás. ¿Cuánta plata se pudieron haber gastado en esto? Mejor dicho, ¿cuánta nosotros plata no le tenemos metieron ustedes a la campaña de Gustavo Petro? Nosotros no tenemos cuantificado porque sería hacer una encuesta de los trabajadores y preguntar a cada trabajador y su familia cuánto de su salario invirtió específicamente para sumar el colectivo y poder dar esa respuesta. Yo lo que sí creo, y eso lo ratifican los votos que pusimos los trabajadores, es que muchos trabajadores de manera espontánea compramos las gorras. La campaña de Petro en su momento expresó públicamente la austeridad y el poco nivel económico para el manejo de las mismas, y los trabajadores y su familia espontáneamente iban a los comandos, compraban la camiseta, compraban la gorra y usaban toda la identificación de la campaña de manera voluntaria y producto de su salario. Pero es que ahí sí hay un problema, don Igor, porque entonces luego podrían decir que hubo unos dineros o unos recursos que llegaron a la campaña pero que no se registraron, porque si usted ni siquiera sabe cuánto pudieron haber puesto entre todos. Porque ese dinero no llegó a la campaña, ese dinero voluntariamente es como yo llegar y comprar y decir, yo tengo mi adicción a este candidato y de mi salario compro una camiseta, me la pongo un sticker en mi carro, lo pago, que se vendían en los puntos donde se reunían la Colombia Humana en cada uno de los municipios. Eso es voluntad del trabajador, es transparencia del trabajador, fue un acto voluntario y público y legal. Sí. Y así actuamos los trabajadores y así actuaron todos y cada uno de los afiliados a nuestra organización que votaron por Petro, claro. Don Igor, ¿ya los llamaron de la fiscalía? No, hasta ahora no. Nosotros creemos que deberían llamarnos es para que nos resuelvan el problema de las denuncias que hicieron contra Aldo Amaya, nuestro presidente, y nos respondan sobre eso. Es la primera llamada que estamos esperando hace mucho rato. Entre otras cosas, yo fui amenazado en época de campaña, que también hice denuncias, y hasta hoy, desde esa época, no hay ninguna respuesta de ninguna de las dos investigaciones, ni de Aldo Amaya como presidente del sindicato en su momento, ni de Igor Díaz como miembro de la junta directiva del sindicato. Igor Díaz, presidente de Sintracarbón. Una pregunta final, ¿usted conoció al Ñeñe Hernández? No, nunca, ni de lejos. Nosotros, yo conozco a los compañeros de trabajo, conozco a quienes dirigen a Cerrejón, que entre otras cosas aclaro algo sobre lo que dice el fiscal. Tampoco entró plata de Cerrejón a Sintracarbón para hacer campaña a Petro. Si ellos entregaron dinero, como dice el fiscal, que le pregunte a ellos y que digan cómo lo entregaron. Nosotros simplemente orientamos a los trabajadores y cada trabajador voluntariamente hizo su aporte. Y para claridad de todo, claro, no conozco al Ñeñe no lo conocí en vida, y pues hoy mucho menos, y creo que no es parte de mi accionar ni el accionar de los trabajadores. Pues Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, gracias por dar sus explicaciones aquí en Sigue la W.